Creo que la mayoría de las personas con capacidad para leer y con interés de saber lo que está pasando, tiene una percepción de que algo anda mal, de que hay algo que no está bien en nuestro mundo. Otros yo creo que tenemos quizás una idea más amplia y más realista y entendemos que estamos viviendo en un momento de mucha oscuridad, y no creo que estoy siendo hiperbólico al usar esa palabra. Yo creo que esa es la palabra correcta y quizás el mensaje nos ayude a ver por qué hablo de oscuridad. Algunos otros pensamos que la civilización occidental, como ha sido conocida hasta ahora, está cerrando, está colapsando, y que no simplemente estamos al borde del colapso, no, nosotros comenzamos el colapso, y para otros incluso estamos sobre todo en ciertas regiones como en Norteamérica, Europa, están en una caída libre sin nadie que lo detenga. Esa es la opinión de alguien como el pastor John MacArthur y otras personas o líderes cristianos por igual. Cuando nosotros hablamos de la civilización occidental, nos estamos refiriendo a Europa y gran parte de lo que Europa logró hacer por muchos años al colonizar gran parte de lo que es este mundo de Sudamérica, Centroamérica, y obviamente el impacto que Europa tuvo en lo que es Norteamérica, Canadá, Estados Unidos y algunas otras regiones más lejanas, pero donde también hubo influencia europea. No hay dudas de que nosotros estamos en medio de un mundo en ebullición, y si no te has percatado de eso, más adelante verás la opinión del pastor Piper de por qué no lo has notado. Pero tenemos mucha confusión, y ciertamente esa confusión y ese desorden social, moral, está presente no importa en qué dirección de la sociedad tú mires o a qué área te refieras. No importa si son los gobiernos, instituciones privadas, iglesias aún, las familias y demás. Lamentablemente, muchos de los que aún llamándose cristianos estarían de acuerdo con el mal moral en el que nosotros vivimos, aún así están viviendo vidas desorganizadas moral y socialmente, con lo cual contribuyen a agravar el mal. Yo creo que si usamos un par de minutos para darte algunas estadísticas de fuentes confiables, yo creo que pudiéramos convencerte de lo que estamos hablando, porque yo lo que quisiera hacer es ver el texto de hoy, usar el texto de hoy como un lente para ver el mundo de hoy. Déjame darte una idea. Nosotros estamos viviendo en una de las sociedades más eróticas de los últimos tiempos, y las estadísticas nos dicen que en promedio hay 1 millón de nuevas enfermedades sexuales, de transmisión sexual, mejor dicho, cada 24 horas. Ese es el número, 1 millón cada 24 horas. La Organización Mundial de la Salud ha hecho los estimados. Eso por un lado. Por otro lado, la infección del virus del papiloma humano, también transmitido sexualmente, acaba con la muerte de más de 300,000 personas por año debido a cáncer uterino. En el año 2021 se estimó que 57.8 millones de adultos mayores de 18 años de edad en Estados Unidos, 57.8 millones de personas padecen de alguna enfermedad mental. Esa enfermedad mental no tiene que ser severa, pero de alguna enfermedad mental. Sin embargo, en el mismo año 2021 se estimó que 14 millones de adultos mayores de 18 años de edad en una sola nación, en Estados Unidos, padece de una enfermedad mental severa. Esos no son números pequeños. En el año 2022, los indicadores hablan de que 100,000 personas, 100,105 personas
murieron por sobredosis de drogas en Estados Unidos. Eso representa un 797% de aumento con relación al año 1999. ¿Tú quieres saber cuántas personas son esas? 2,000 personas por semana por sobredosis de droga. La Organización Mundial de la Salud estima que 2,000 personas se suicidan todos los días en el mundo. 2,000 personas. Por otro lado, nosotros pudiéramos continuar haciendo mención de estadísticas que realmente nos revelan que verdaderamente estamos en medio de una crisis como nunca antes, en vista de una serie de factores, porque no es uno solo. Esto es una situación multifactorial, y en la mañana de hoy yo quisiera leer un texto de la palabra de Romanos 1 que fue inspirado hace 2,000 años y parecería que se escribió en el día de ayer. Prontamente vamos a estar leyendo desde el versículo 25 al 32, pero antes déjame situarte donde estamos. En el mensaje anterior hablamos de que el hombre había cambiado la verdad de Dios por la mentira, y dijimos que ese primer cambio o intercambio ocurrió por primera vez en el jardín del Edén, cuando Adán y Eva desabrazaron lo que Dios le había advertido de no comer de la fruta, porque el día que lo hicieran morirían, y decidieron abrazar la mentira que la serpiente le vendió de que al comer de la fruta ellos serían como Dios. Como resultado de esa rebelión, el hombre se alejó de Dios, y de ahí en adelante comenzó a no reconocer a Dios como Dios y desarrolló un nivel de ingratitud que hizo incendiar la ira de Dios en diferentes momentos. El resultado de eso fue que el hombre terminó con una mente vana, una mente inútil, con un corazón entenebrecido que lo fue llevando a niveles cada vez mayor de corrupción, hasta el punto que el hombre cambió la gloria del Dios creador por imágenes de hombre, animales, aves, cuadrúpedos, reptiles. Terminó adorando animales en vez de adorar al Dios que le había creado. Como consecuencia, todo esto es parte del mensaje anterior, como consecuencia de esa maldad, Dios terminó, entregando a ese hombre a la lujuria de sus corazones. Y ellos, dice el texto, terminaron deshonrando sus propios cuerpos. Hasta ahí más o menos cubrimos. Y de hecho llegamos hasta el versículo 25, pero yo voy a incluir el versículo 25 en el texto de hoy para fines de conexión. Yo he titulado el mensaje de hoy el ocaso de una civilización. La palabra ocaso se refiere a la puesta del sol, cuando ya la luz del día va a terminar y la oscuridad de la noche va a comenzar. Y cuando se habla del ocaso de una civilización, estamos hablando del cierre de una civilización, al momento final de una civilización. Esto no quiere decir que sea el fin del mundo. Estamos hablando de dos cosas diferentes. Esas dos cosas pueden coincidir, pero no tienen que. Pero sí nos referimos al final de una civilización que fue impactada por valores judeocristianos, donde los valores eran relevantes, donde la iglesia de Cristo tuvo una relevancia, tuvo un impacto. Esa sociedad, como ha sido conocida hasta ahora, o esa civilización está pasando. Este mensaje es sobrio, nos llama a la introspección a cada uno de nosotros. Y al mismo tiempo yo quisiera presentar el mensaje ayudándoles a recordar que Cristo es la única esperanza para salir de esta situación. Ya sea de manera personal, si ahí nos encontramos, o de manera general o como civilización. Y con eso entonces yo quiero que podamos leer juntos desde el versículo 25 de Romanos 1 hasta el final, que es el versículo 32.
Porque ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira, ahí está el problema, y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, que es bendito por los siglos. Amén. Por esta razón, Dios los entregó a pasiones degradantes. Ellos hicieron algo, Dios los entrega. Porque sus mujeres cambiaron la función natural por lo que es contra la naturaleza. De la misma manera también los hombres abandonaron el uso natural de la mujer, se incendiaron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos el castigo correspondiente a su extravío. Y así como ellos no tuvieron bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. Están llenos de toda injusticia, maldad, avaricia, malicia, llenos de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad. Son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios. ¿Escuchaste? Aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimientos, indignos de confianza, sin amor, despiadados. Ellos, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que la practican. Notaste de inicio que cuando el hombre se aleja de Dios, él no solamente afecta su relación con Dios, él afecta su relación consigo mismo, de manera que hay algo en su sentido de la moralidad que ocurre, hay una cierta corrupción, y eso entonces afecta su relación con los demás. El texto leído comienza diciendo que el hombre cambió la verdad de Dios por la mentira, como dijimos ya en la introducción, que eso ocurrió en el jardín del Edén la primera vez, pero ha continuado ocurriendo hasta el día de hoy cada vez de forma más sofisticada. Y la realidad es que cada vez que el hombre se aleja de la revelación de Dios, él termina abrazando su imaginación o el fruto de su imaginación, que eventualmente lo lleva a la perversión. La revelación de Dios que está aquí, pero también la revelación de Dios que está en su creación, por medio de la cual el hombre puede llegar a saber que hay un Dios creador. La revelación de Dios que está en sus diseños, como vamos a ver un poco más adelante. Lo impresionante es que cada vez que ese hombre se aleja de Dios, la capacidad del ser humano para creerse su propia mentira o para esconder la mentira, para hacerla sonar como la verdad, y la creatividad para pecar supera por mucho a lo largo de la historia su creatividad para hacer lo bueno. Déjame decir eso otra vez. La creatividad del ser humano para la maldad, para la mentira, supera por mucho su creatividad para hacer aquello que agrada a Dios. Su imaginación se vuelve extremadamente creativa por su habilidad para olvidar, ignorar, minimizar, torcer la verdad de Dios para justificar sus acciones, su mal obrar. Su capacidad para torcer la verdad de Dios, para que a él y a otros le parezca como que sus acciones son buenas, es impresionante esa capacidad que el hombre tiene. Y yo decía esta mañana más temprano que la expresión más clara en nuestros días del cambio de la verdad de Dios por la mentira radica en la creación y en la promoción de esta ideología de género, una enseñanza aberrante que habla de que el hombre puede ser mujer, que una mujer puede ser el hombre y que el resto de nosotros está obligado por ley a creer la misma mentira. Esa es la misma ideología que quiere vendernos la idea de que un hombre se puede embarazar, un hombre sin útero,
se puede embarazar, cuando en realidad la única vez que eso ha ocurrido es cuando una mujer que se cree hombre resulta embarazada. El ser humano de nuestra generación se ha apartado tanto de la verdad de Dios que los postulados de la revolución sexual no simplemente que no son científicos, son completamente irracionales. A la luz de la mejor lógica, tenemos que volver a la razón. Lo que yo siento es la realidad para muchos. Lo que yo siento es lo que el otro tiene que creer que yo soy. Hasta que tu hijo de 8 años te dice que crees que es Superman y quiere tirarse de la azotea y ahí tú no lo crees. Esta es la única generación que ha querido definir la realidad en base a sentimientos. Pero eso no ha sido así por el resto de la historia de la humanidad. Y cuando nosotros decimos algo en esta dirección, contraria a la ideología de género, entonces nos llaman intolerantes, cerrados de mente y retrógrados. Hasta no hace mucho tiempo la verdad era definida como aquello que correspondía a la realidad. Y la realidad es que un hombre tiene, como hemos dicho ya, cromosomas masculinos, órganos genitales masculinos, hormonas masculinos, una pelvis estrecha masculino y todo lo demás. Lamentablemente, hemos vendido una ideología de género y comenzamos incluso a aprobar en múltiples naciones el uso de bloqueadores de la pubertad, de manera que niños varones pudieran comenzar a identificarse como niñas a una edad más temprana y viceversa. Y cuando comenzamos a cosechar entonces las consecuencias del experimento que nosotros incluso nunca conocíamos cuáles serían dichas consecuencias, entonces ahora Inglaterra paró los bloqueadores de la pubertad y lo mismo hizo Francia y lo mismo hizo Dinamarca y aún países más liberales como Noruega y Suecia han comenzado a moverse en esa dirección porque comenzamos a experimentar sin conocer las consecuencias del experimento. Y el hombre ha vivido toda la vida de esa manera, cambiando la verdad de Dios por la mentira, cambiando la verdad del Dios creador por la mentira del padre de mentira. Cuando Cristo se refirió a Satanás, esto fue lo que dijo en Juan 8, no hay verdad en él, cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Esa es la mentira que el hombre abraza. Pero la única razón por la que el hombre abraza esa mentira es porque es la mentira que le permite vivir sus placeres y su vida como él quiere vivirla, mientras que la otra verdad que lo protege de las consecuencias le pone o le impone ciertas restricciones a las cuales él se rehúsa. Pero para el hombre gozar de sus placeres sin restricción, él tiene que creer la mentira de Satanás. Es como de la misma manera que el hombre toma un préstamo y paga intereses y disfruta su casa mientras él la va pagando. Él piensa que él puede tomarle prestado a la gracia de Dios e ir pagando intereses de esas consecuencias que él va a tener siempre efectivo con qué pagar las consecuencias. Y miles de años después, tú y yo estamos pagando los intereses de la primera caída y la primera mentira y el primer pecado de Adán y Eva. Cuando el hombre peca, él no se percata de que eso que le está haciendo le va a costar más de lo que él le hubiese gustado pagar en el primer lugar y le va a costar por más tiempo de lo que él había calculado en el primer lugar. Todo comienza con el alejamiento de Dios. Cuando el hombre se aleja de Dios, él llama al mal bien. Él llama a lo dulce amargo, a lo amargo dulce, y él llama a las tinieblas luz y luz a las tinieblas, como dijo el profeta en 5:20. Eso es como el hombre es. El hombre alejado de Dios, lo que es dulce lo considera amargo, lo que es tiniebla él piensa que es la luz, y lo que está mal él piensa que es lo que está bien.
Cuando el hombre hizo ese cambio, versículo 25 del texto que leímos, el cambio de la verdad de Dios por la mentira, entonces Dios hizo lo siguiente, versículo 26. Por esta razón Dios los entregó a pasiones degradantes. Nota la similitud. En el versículo 23, la semana anterior, el texto nos dice que el hombre cambió la gloria de Dios por animales e imágenes de animales. En ese momento entonces, Dios los entregó a las impurezas en la lujuria de sus corazones. ¿Okay? Ahora, ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Dios los entregó a pasiones degradantes. ¿Cuáles pasiones, pastor? Está ahí en el texto. Sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza. De la misma manera también los hombres abandonaron el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos el castigo correspondiente a su extravío. Tanto los hombres como las mujeres desecharon el diseño de Dios para la reproducción humana y el florecimiento humano. Déjame decirte algo. Tú no necesitas la Biblia para saber cómo funciona la sexualidad humana, porque no está aquí. Dios te ha dejado un diseño tan claro que ese hombre y esa mujer entienden desde joven cómo es que esas dos personas se pueden acoplar para reproducir. Pero cuando el hombre abandonó la verdad de Dios por la mentira, esto es como él terminó. Nota cómo el apóstol Pablo llama que ellos cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza. ¿A qué es que Pablo está apuntando? Bueno, déjame hacerte la observación. La fornicación, el adulterio son pecados bochornosos por los cuales Dios trajo juicios severos en ocasiones al hombre. Ahí está el rey David para probarlo. Pero cuando esos pecados son cometidos de manera heterosexual, no son contra natura. No, son pecados naturales. Dignos de juicio, pero naturales. Pablo dice, es que el hombre fue un paso más allá. El hombre y la mujer ahora han ido más allá de la raya y han comenzado a cometer con la sexualidad humana cosas que son contra naturaleza, que nadie tiene que enseñártelas porque forman parte del diseño natural con el que nosotros venimos. Y es obvio, hermano, que el apóstol Pablo está hablando de la sexualidad homosexual, que Dios llama vergonzosa en el versículo 27. Ahora, antes de que vaya muy rápido, déjame decirte, esto no tiene nada que ver con lo que hoy se ha proclamado como homofobia. Mi esposa y yo formamos un grupo bíblico en nuestro propio consultorio por 3 años y medio, casi 4 en Estados Unidos, para ese grupo de personas. Con la idea de que ellos también podían y debían alcanzar salvación, que ellos necesitaban oír de la gracia de Cristo, que ellos necesitaban de oír del amor de Cristo y que nosotros éramos de las personas que podíamos hacerle llegar tal cosa, y vimos muchos de ellos abrazar la salvación al igual que tú y que yo, porque ellos necesitan exactamente lo mismo que tú y yo necesitamos: arrepentimiento y salvación de parte de Cristo Jesús. Lamentablemente, nuestra generación ha ido creciendo en este interés en una sexualidad enfermiza. Como decía Malcolm Muggeridge, esa gran intelectualidad de Inglaterra, cuando hablaba de las 4 o 5 señales de colapso de una civilización, una de ellas era un interés excesivo en lo erótico. Y ahí estamos.
No solamente un interés excesivo en lo erótico tenemos en nuestros días, pero tenemos un interés excesivo en formas perversas de la sexualidad humana. Hoy se alega, se empuja, se desea legalizar la pedofilia. Pero nosotros tenemos, de acuerdo a las estadísticas, más de 1.000 millones de niños de 2 a 17 años en todo el mundo que fueron víctimas de abusos físicos, sexuales, emocionales o de abandono en el año 2022. 1.000 millones. Y el daño que esos niños sufren a una temprana edad permanece de por vida a menos que Dios intervenga. La legalización de la pedofilia no está muy lejos. Muchos están empujando para que podamos llegar ahí, pero déjame decirte que de acuerdo a Irene Montero de España, que fuera la ministra de Igualdad del gobierno español de enero de 2020 a noviembre de 2023 y diputada del 2019 al 2023, ella entiende que el niño tiene un derecho de tener relaciones sexuales con a quien él le dé la gana. Y que sus padres no tienen derecho de intervenir porque eso es un derecho que él tiene. En Europa es el país con el límite más bajo para el consentimiento sexual, 13 añitos. El niño de 13 años ya puede dar su consentimiento y tener relaciones sexuales sin que la otra persona mayor de edad tenga ninguna persecución legal. En Alemania, Italia, Portugal, Hungría, Bulgaria, Australia, Macedonia o Serbia, la edad establecida es 14 añitos. Francia, Croacia, Polonia, Grecia, Rumanía, Suecia o Dinamarca la sitúan en 15 años. Y 16 años es el tope establecido en países como Bélgica y Finlandia. La pregunta es, ¿cuál es el interés en bajar el índice o la edad de consentimiento sexual hasta allá? Y la respuesta es que cuando tú lo has experimentado todo, el ser humano permanece insaciable y desea ahora experimentar con nuevas formas torcidas y perversas, ya sea de la sexualidad o de cualquier otra cosa. Por eso es que en el texto de hoy leímos y volveremos a leer que el hombre se vuelve inventores de lo malo. En medio de la revolución sexual en la que nosotros nos encontramos, es una revolución que está inclinada y a favor de explorar todas las formas de placer posible, aún las más aberrantes. Y por eso se habla incluso de sexualidad con animales. Cuando Dios abandona a una persona o abandona a una generación, o una civilización, lo típico es que ocurra una corrupción de la conducta humana en general y una corrupción de la conducta sexual en particular. La historia está ahí para probarlo. Ese abandono de parte de Dios con el tiempo termina produciendo un hombre que se radicaliza en la práctica de su pecado. Su conciencia se adormece hasta cauterizarse, como habla Pablo en 1 Timoteo 4:2, y termina cometiendo pecados cada vez mayores, y esto lleva a Dios entonces a mayor abandono. Déjame leerte lo que dice el versículo 28. Y así como ellos no tuvieron a bien conocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada. Que ya no es simplemente la parte de la sexualidad humana, no, es la mente, a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. Déjame resumirte la secuencia otra vez, porque como la hemos ido detallando versículo por versículo, se nos puede pasar la congruencia de lo que estamos diciendo. Nota, presta atención. Versículo 23... cambiaron la gloria del Creador por la criatura. ¿Y qué pasó? Versículo 24.
Dios los entregó a la lujuria de sus corazones. Primera entrega. Versículo 25, cambiaron la verdad de Dios por la mentira. ¿Y qué pasó? Versículo 26a, Dios los entregó a pasiones degradantes hasta el punto de que tantos hombres como mujeres cambiaron la función natural de la sexualidad humana por la que es contra natura. Versículo 26b, estaba eso. Y ahora en el 28a, y como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, versículo 28b, Dios los entregó a una mente depravada. En 3 ocasiones diferentes, nosotros leemos en el texto que Dios los entregó. La pregunta es, ¿a quiénes los entregó? Porque si tú me entregas a alguien. La pregunta es, ¿a quiénes los entregó? A ellos mismos. Los entregó a sus propias pasiones para que disfrutaran de aquello que ellos tenían el deseo de disfrutar. Pastor, pero esas son palabras duras. Sí, pero no son mis palabras. Es la palabra inerrante, infalible, suficiente, autoritativa de un Dios santo que no negocia su santidad. Ese es el Dios que ha dicho en Gálatas 6:7, no se dejen engañar. De Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Hermanos, nosotros estamos viviendo tiempos sumamente complejos y complicados y no es como alguien me decía, alguien que yo respeto, estábamos conversando fuera del país y me decía, bueno, nosotros hemos pasado por esto otras veces y nosotros vamos a salir de esto otra vez. No, nosotros no vamos a salir de esto como salimos en ocasiones anteriores. Hermanos, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial fue afrontada por una generación que tenía una fibra moral completamente diferente. Esto no es lo mismo. Tenemos una familia, una sociedad, un entendimiento, valores morales completamente trastocados hoy en día. Y no solamente eso ha producido una generación que el mundo secular le ha llamado la generación de cristal. Esta generación no tiene las fibras para pasar por una convulsión que no es simplemente bélica, no es simplemente de desastres naturales, no es simplemente de una pandemia. No, esto es un terremoto moral, con toda la desestabilización que ha causado en la sociedad. Entonces, lo último que leímos fue que Dios los entregó a una mente depravada. Esa mente depravada vuelve al hombre insensible al pecado y capaz de las peores cosas. Mira cómo funciona. A mí me encanta pensar como médico en la anatomía y la fisiología del pecado. Mira cómo funciona. El hombre peca y luego miente acerca de su pecado. Pero antes que eso, él es más astuto. Él piensa pecar, pero primero él piensa cómo ocultar su pecado para que no se descubra. Pero él más astuto que eso. Porque él antes de pecar piensa, pero se podría descubrir. Y entonces ahora él piensa cómo él va a mentir en caso de que se descubra. ¿Te das cuenta de hasta dónde llega la creatividad del hombre pecador? Él hace eso porque él piensa que su problema son sus padres, es el pastor, los líderes de la iglesia. Él piensa que su problema es el hombre y por eso trata de ocultar su pecado. A él se le olvida, voluntariamente se le olvida, que su problema es el Dios omnisciente, juez del cielo y la tierra. Que no hay manera de ocultar ese pecado. Y esa mente depravada, de que dice el versículo 28, que Dios los entregó a esa mente, ¿cuál es la característica? Escucha ahora, versículo 29. Están llenos de toda injusticia. La Nueva Traducción Viviente dice, llenos de toda perversión, todo tipo de perversiones. Llenos de maldad
Si están llenos de maldad, están llenos de todo lo que es contrario a la naturaleza de Dios. La naturaleza de Dios es la bondad, la naturaleza del hombre es la maldad. Están llenos de todo aquello que es contrario a lo que Dios es. Llenos de avaricia y malicia. Avaricia, el deseo de acumular dinero. ¿Y eso de dónde viene? Bueno, donde quiera que tú encuentres pecado y en abundancia encuentras dinero o avaricia. ¿Por qué? Porque el dinero compra pecado. Y el dinero permite disfrutar del pecado en formas cada vez más perversas. Si no me crees, solamente tiene que o ir a Hollywood o leer acerca de Hollywood, o mejor todavía, o vas a la ciudad del pecado, Sin City, o lees acerca de Las Vegas. Yo leía anoche algunas cosas acerca de Las Vegas y preferí al final no traértelas. ¿Tú puedes imaginar que hay una ciudad que está orgullosa de llamarse Sin City? Ahora, tú pensarías que lo que yo leí anoche de esa ciudad lo escribieron cristianos. No, fue un reporte de la NBC, tan liberal como cualquier otro medio. Y ese hombre entonces, entregado a una mente depravada, el versículo 28 sigue describiendo, está lleno de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad. Déjame tomar uno solo de esos índices. Homicidios. Un solo indicador. En una sola nación, en un solo año. Año 2022. Estados Unidos tuvo 22.941 homicidios. Eso equivale a 62 homicidios por día, o 2.6 homicidios por hora, o un homicidio cada 23 minutos. Yo hice el cálculo ahí sentado antes de subir, un rato antes de subir, simplemente para darte una idea. En el tiempo que nosotros pasaremos aquí juntos, habrán ocurrido 4 homicidios en esa nación. Pleitos, engaños, llenos de envidia. El texto dice, son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios. Comenzamos por no reconocer a Dios, o quizás por ignorar a Dios. Ya vamos por aborrecer a Dios. Tú te das cuenta entonces de qué manera el hombre se va endureciendo en su conciencia. Claro, porque a este nivel el hombre solo se ama a sí mismo, se deleita en sí mismo. Si son amadores de sí mismo, están corrompidos en su naturaleza. Están centrados en sí mismo, tienen una mente hostil. Hostil a Dios y hostil a su verdad. Aborrecen a Dios porque quieren hacer su propia voluntad. Rehúsan rendir cuentas a Dios o rehúsan rendir cuenta a cualquier otra persona que le pueda representar a Dios. Porque me eres un estorbo a mis placeres, a mis deseos, a mis planes. Versículo 30. Todavía es describiendo la mente depravada, cómo se comporta. Son insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo. La Nueva Traducción Viviente dice, inventan nuevas formas de pecar. Lo increíble es que a veces tú ves videos de cómo la gente crea nuevas formas de pecar y luego se ríen de lo malo que han hecho. Es como que tienen pasiones sin límites. Cada uno exigiendo que se les permita legalmente llevar a cabo aquello que su naturaleza corrompida desea. Insolentes, soberbios, jactanciosos, desenfrenados, sin dominio propio, insolentes, soberbios, la violencia los caracteriza. Yo creo que el grupo o los grupos que mejor pueden dejarnos ver de qué se trata esta violencia de que habla Romanos 1
son los grupos de terroristas, donde quiera que ellas se encuentren. Y el último ejemplo que tenemos reciente de octubre 7 en la nación de Israel, donde gente entró y violó niños para luego matarlos, quemó niños, entró a un niño a un horno y los quemó. Es ese nivel de violencia que estamos hablando. Ese es el resultado de una mente depravada, desobedientes a los padres. Uno pudiera decir, bueno, eso es una violación del quinto mandamiento de la ley de Dios, lo es, pero yo no creo que Pablo se está refiriendo a hijos, a adultos casados que ya están fuera de la casa cuando habla de desobediencia a los padres. Yo creo que Pablo se está refiriendo a aquellos que están todavía bajo la tutela de sus padres y menciona eso como una señal de la depravación de esa sociedad que es abandonada por Dios. La pregunta es, ¿por qué Pablo señala eso si realmente la desobediencia de los hijos a los padres siempre ha estado presente? Y yo creo que en esencia lo que Pablo está subrayando es que esa rebelión irá ocurriendo a una edad cada vez menor y a un grado cada vez mayor. De ahí que sea señalada. La señala Pablo en Romanos y la señala Pablo a Timoteo cuando le habla de las señales de los últimos tiempos. Y yo creo que las leyes que algunos países están tratando de pasar, donde a los niños se les confieren derechos por encima de los derechos que los padres tienen, será el escenario perfecto para producir esa insubordinación hacia los padres. Versículo 31, sin entendimiento. Dios los entregó a una mente depravada, terminaron sin entendimiento, claro. Una mente embotada, una mente sin la luz de Dios, una mente sin la revelación de Dios, una mente sin la verdad de Dios. Esa es una mente sin la sabiduría de Dios. Es una mente que no entiende. Pero no solamente que no entiende, es que rehúsa entender. Está tan cerrada que no quieres oírme. No quieres oír el argumento. No quieres oír nada contrario a lo que cree y piensa, porque entiende que él o ella está en lo cierto. Tú eres el de mente cerrada. Tú eres el que está en el error y realmente no quiero oírlo. No entiendo ni quiero entender. John Piper, hablando de este texto y de esto que estamos hablando en este momento, hace una observación y dice que Pablo en este texto nos deja ver por qué una sociedad degenera en un mal desenfrenado, libertino y destructivo. Una de las razones de esa caída moral, dice Piper, es que cuando una sociedad se hunde en la decadencia moral, uno de los rasgos de dicha decadencia es la incapacidad de ver lo que está sucediendo. Ahí está. En otras palabras, cuando nosotros estamos en una sociedad decadente, como nosotros participamos de esa espiral descendente, las cosas van de mal en peor y a nosotros como que no nos damos cuenta. Tenemos una incapacidad para ver lo mal que estamos. Continúa la cita, la mente social se vuelve tan defectuosa en la decadencia moral que no tiene las categorías o el marco de referencia para reconocer el mal como realmente es. Lo ve, piensa que está mal, pero no ve lo mal que está. No se está percatando de cuán bajo ya estamos en la espiral descendente. Piper agrega, vivimos en un día así. Ya estamos ahí, sepa. La incapacidad para emitir juicios morales sólidos es evidente casi donde quiera que se mire. Y él entonces menciona que este pasaje de las Escrituras es uno de los textos más relevantes y necesarios de toda la Biblia para nuestros días.
Y entonces nos dice, si tú lees este pasaje y este pasaje no te parece chocante, probablemente se deba a la atmósfera de ceguera y decadencia que estamos respirando. En otras palabras, la generación en la que estamos, las cosas han ido cambiando de tal forma que yo mismo comienzo a adquirir una ceguera para el deterioro de mi sociedad. Queremos autodeterminación y autoexaltación, dice Piper, en esta generación. Y ese fue el primer pecado en el jardín del Edén. Y la raíz de todos los males actuales es que no queremos conocer a Dios ni lo queremos en nuestras vidas. Lo ignoramos en principio, ahora no lo queremos en nuestras vidas. Hermanos, la temperatura de la inmoralidad en nuestros días ha ido aumentando y estamos como el famoso experimento del sapo, ¿verdad? Tú lo has oído, te lo recuerdo, pones un sapo en agua caliente, le sube la temperatura al agua y la va calentando grado a grado hasta que el agua hierve y el sapo muere ahí y ni cuenta se dio porque él se fue adaptando, así nos fuimos adaptando nosotros. Versus si pone el sapo en agua ya hirviendo, cuando él salta dentro del agua, así mismo él salta hacia afuera porque él no sufrió ninguna adaptación paulatina. Entonces leemos los periódicos, leemos las noticias, pero ya no nos ruborizamos, ya no nos duelen las cosas como debieran dolernos. El problema está, como dice Doriani en su comentario, es que en un país de hambre, el que está en el peso ideal parece obeso. En un país de obesos, el que está en el peso ideal parece que se está muriendo de hambre. Y de esa misma manera, entonces, en el Medio Oriente hay países donde golpear a su esposa es normal y pasa a ser parte de la normalidad. En ciertos países, quizá nosotros tenemos que colocarnos ahí, los hombres exitosos tienen amantes. Y eso es como normal. Y este es el comentario final de Doriani. Si una aberración continúa suficiente tiempo, parecerá normal. Cuando una aberración continúa a lo largo del tiempo lo suficiente, terminará pareciendo como normal. Esos hombres serán, continúa el texto, indignos de confianza. Claro que serán indignos de confianza. ¿Quién le va a confiar lo que sea al cuidado de una persona con esa moralidad? Esta persona no cumplen lo que prometen, esta persona no tienen, el único amor que tienen es por sí mismo, son indignos de confianza. Recuerda la historia reciente de Kirstel Calendario, condenada a cadena perpetua por la muerte de su hijo de 1 año y medio, a quien dejó sola para irse de vacaciones 10 días a Puerto Rico. 16 meses de edad, la puso en un corral y se fue de vacaciones por 10 días y cuando regresó la encontró muerta, sucia de sus propios líquidos. Hermanos, cuando yo leí tal noticia, hubo 2 sentimientos dentro de mí que yo creo que debiera producirse en todo el mundo. Uno es de profunda tristeza por la niña y la otra es de indignación de que había que hacer justicia. Cadena perpetua, lo que le correspondía. El texto continúa describiendo a los hombres sin amor, sin sentimientos, por nada ni por nadie. Eso describe prácticamente a un psicópata. Ni amor por Dios, ni amor por los demás, más bien aborrecedores de Dios, dice el texto, y amantes de los placeres. Hermanos, la palabra de Dios nos habla que el amor es de Dios. Si no tienes a Dios, ¿dónde vas a conseguir el amor? ¿Quién te va a enseñar a amar? Tú terminas amándote a ti mismo y ni eso puede hacer bien. Recuerda lo que te decía, que cuando te alejas de Dios, no solamente afecta tu relación con Dios, tú afecta tu relación contigo mismo, porque la manera como estás viviendo no es una forma ni siquiera de amarte a ti mismo, sino de destruirte a ti mismo.
Y esta sociedad está lejos, pero muy lejos de Dios. Nosotros hemos vuelto al tiempo de los jueces, donde cada quien parece hacer lo que le parece bien a sus propios ojos. Sin amor, sin corazón, dicen algunas traducciones. Gente que no sabe perdonar, no quiere pedir perdón, no le interesa hacer las paces. Prefiere más bien vivir en guerra. El texto, yo creo que Pablo resume la característica de esta gente en una sola palabra al final. Despiadados. Sin piedad, despiadados. En otras palabras, crueles, implacables. Hermanos, nosotros, como mencionaba, hemos vivido tiempos de guerra, tiempos de carencia, tiempos de enfermedades, como la pandemia, más de una vez. Hemos vivido tiempos de circunstancias, de fenómenos naturales, situaciones económicas, pero estos son otros tiempos. Y sabes que, yo creo que esto es importante, tú puedes no creerlo, pero yo estoy convencido hasta el tuétano de mis huesos. Mucha gente piensa, oh wow, si esta sociedad viviendo de esa manera está invitando la ira de Dios a venir, al juicio de Dios. No. Este es el juicio de Dios. Una civilización abandonada a sus propios deseos. El juicio llegó. La pregunta es cuánto tiempo va a durar. Por eso estamos en la espiral. Por eso Dios los entregó, y lo que yo te leí de cómo Dios había entregado son cosas que nosotros estamos viendo hoy en día y proliferando todos los días. Pablo cierra diciendo, todavía es peor. Versículo 32, porque ellos, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, ¿cómo lo conocen si no leen esta Biblia? Eso es el próximo mensaje, capítulo 2 de Romanos, donde se nos dice que el hombre que no tiene la ley de Dios tiene en su corazón escrita la ley moral, y que esa ley moral a veces lo acusa y a veces lo defiende. El hombre sabe, por lo menos para comportarse de una forma más o menos moral, lo que está bien. Ellos que conocen el decreto de Dios, que lo que los practican, tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que las practican. Conocen el decreto de Dios, violan el decreto de Dios y aprueban a aquellos que violan los decretos de Dios. Y muchos de esos están en las legislaciones de nuestras naciones. Las drogas legalizadas en múltiples lugares. El aborto legalizado en múltiples lugares. La prostitución por igual. De hecho, las prostitutas son consideradas trabajadoras sociales hoy en día. La pornografía es considerada libertad de expresión, pero tú me estás relajando. Libertad de expresión, de dañar las mentes de niños a quienes se quiere exponer desde la edad más temprana para tener clientes de por vida. Es así como piensan los que están detrás de esta venta de pornografía y de drogas. Yo no me estoy inventando eso. Es cliente de por vidas. La pornografía infantil está prohibida, pero está a la orden del día. De la pedofilia ya te hablé. Si tiene que ver con el orden y la ley y el orden, en California tú te puedes robar hasta $949 todos los días y no vas a la cárcel, ni te persigue la justicia. Hoy va a una tienda, $949, menos 950 ya tiene problema con la justicia. Vuelve al día siguiente, $949, y ¿sabes qué? Vive hasta rico termina haciéndote. Gracias a la genialidad de Gavin Newsom, el gobernador de California.
Ahora, hermano, antes de concluir, nosotros no hacemos nada con entretenernos señalando el pecado de lo que están allá afuera, e ignorando el pecado de lo que estamos adentro de la iglesia. Porque este libro y el Dios de este libro no nos permite eso. Escucha lo que Pedro dice en primera de Pedro 4, 17 al 19. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Que comience por la casa de Dios. Y si comienza por nosotros primero, ¿cuál será el fin de los que no obedecen el evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Así que los que sufren conforme a la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador, haciendo el bien. Hermanos, eso es un llamado sobrio para aquellos que nos llamamos cristianos y que pertenecemos a la familia de Dios. Y es, Pablo escribe a los Corintios y le dice, a los de allá afuera los juzga Dios. Nosotros juzgamos los de adentro. Y Pedro dice, amén, bingo, yo estoy con Pablo. De manera que cada uno de nosotros necesita hacer introspección y ver hasta dónde nosotros tenemos un ninivita dentro de nosotros. Los ninivitas eran conocidos por ser personas malvadas. Bueno, quizás no soy malvado, pero hay indicios, pequeñas señales de lo que era un ninivita. Con lo cual yo contribuyo al mal de la sociedad o al mal de la iglesia o al mal de mi familia. Nosotros necesitamos venir delante de Dios en arrepentimiento y pedir perdón con corazones contritos y humillados, confiados en la gracia de Dios, pero no confiado en una gracia barata, sino en una gracia que es ofrecida a precio de sangre y que por consiguiente requiere de mi arrepentimiento verdadero y una decisión de que quiero caminar en la dirección de los propósitos de Dios de aquí en adelante. De manera que nosotros podamos interceder delante de Dios por la sociedad que está allá afuera después que nosotros hayamos puesto nuestras cuentas en orden con Dios. Para que nuestras oraciones puedan ir más allá de lo que es el techo, por así decirlo, de la iglesia, llegar hasta los cielos, Dios escucharnos y que Dios quiera traer avivamiento a las ciudades de los ninivitas de hoy en día. Hermanos, que nosotros podamos salir de este lugar reflexivos, pensando, reflexionando acerca de tu propia vida y hasta dónde yo no formo parte de esta espiral descendente en algún lugar, en algún momento, en algún grado, del cual yo tengo que detenerme y comenzar a ascender, y que no me había percatado quizás, porque parte del problema es que cuando estamos, como somos parte de la generación, la ceguera se apodera de nosotros y no vemos lo que otros ven o lo que Dios ve. Padre, gracias. Gracias porque en los tiempos de Pablo él también escribió para una generación perversa y torcida como él le menciona a los filipenses. De manera que esto es una historia que se ha estado repitiendo, pero en la repetición de la historia igualmente han habido juicios severos que tú has traído. En un principio fue un diluvio, posteriormente fueron ciudades quemadas, familias, generaciones enteras juzgadas. Y tú no has parado de hacer eso, excepto que la Biblia no se sigue escribiendo para que esté anunciado y que nosotros sepamos. Danos corazones arrepentidos, mentes renovadas. Danos vidas dignas del llamado que tú nos has hecho para caminar con el Dios Santo. Y usa esta última canción una vez más para ayudarnos a pensar en nosotros, revisarnos y recordar que tu gracia es capaz de perdonar el mayor de los pecados. En Cristo Jesús.
Amén. Amén. Gracias por acceder a este recurso. Espero que haya sido de gran bendición para tu vida. Te sugiero que te suscribas a este canal de forma que tú puedas recibir notificación la próxima vez que hayamos subido un nuevo recurso que pueda servirte de instrucción y bendición.